Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último video de la semana. Mi nombre es Michel Rey y estuvimos hablando harto de ventilación mecánica durante esta semana y vamos a hablar ahora de un caso clínico en donde la ventilación mecánica o la decisión de ventilación mecánica puede ser debido a muerte, y este es el caso de la cetoacidosis diabética. Vamos a partir por el caso clínico, como les había dicho, y esto es un hombre que se recibió de 54 años, que tenía debilidad y compromiso del estado general. Este hombre ventilaba de esta manera, por lo tanto se pasó al reanimador, se le colocó oxígeno, se le colocó dos vías venosas, se le colocó al monitor, y en la evaluación primaria, sin poder hacerla muy detallada, porque no le voy a dar mucho más datos, se puede ver que la ventilación es un problema. Pero durante la evaluación primaria se notó que el hemoglucotés, porque recuerden que la evaluación primaria no es solamente la vía aérea, la ventilación, la perfusión, el- el déficit neurológico y la exposición, sino que también está complementada por un hemoglucotest y un electrocardiograma. Bueno, en este caso el hemoglucotés salió high, o sea que nuestro paciente estaba hiperglicémico. Se sospechó inmediatamente que, porque el paciente no tenía antecedentes de diabetes, y se sospechó que el paciente efectivamente podría estar en contexto de una cetoacidosis diabética, por lo tanto se mandó a hacer exámenes. Los exámenes llegaron rápidamente, y los primeros exámenes que siempre llegan, porque se procesan muy rápido, son los gases. Y los gases destacaba que tenía un pH en 7,02, una PO2 de 165, una PCO2 de 10, un bicarbonato de 6 y efectivamente un exceso de base de menos 26. Este paciente tenía una acidosis metabólica bastante severa. Y una de las cosas que llama la atención es que efectivamente el intento de compensación que va a ser a través de la ventilación y trae como consecuencia que la CO2 medida y los gases sea muy bajita. Vamos a ver por qué es tan importante esto. El paciente estaba desorientado y llamamos a la UPC, y mientras efectivamente llegaban el resto de los exámenes, la UPC nos dijo que sin problema no los aceptaba, pero que tenía que intubarlo y que el paciente tenía que llegar intubado al UPC. ¿Por qué? Porque el estado ácido base de este paciente era muy grave y por lo tanto era necesario intubarlo. El problema es que efectivamente se le hizo caso y este paciente fue intubado y se le realizó una secuencia rápida de intubación. Inmediatamente, a los 2 minutos de hacer la secuencia rápida de intubación, el paciente cae en paro. Y este paro efectivamente creo que es muy sencillo, y a los que no sepan por qué el paciente cae en paro, trata este video, por qué o cómo podemos evitar que nuestro paciente caiga en paro si queremos eh, efectivamente manejar la vía aérea. Este paro es absolutamente evitable. Este paciente no tenía ninguna indicación de realizar una secuencia rápida de intubación, y si lo tiene, vamos a ver de qué manera podemos hacerla para que sea lo más seguro para el paciente y evitar el paro. Ahora bien, lo primero y lo más importante es entender qué está sucediendo y por qué hablamos de que este paciente uno, a pesar de su acidosis, no tenía ninguna indicación de manejo de la vía aérea en estos momentos. El paciente estaba algo desorientado, es cierto, pero el paciente todavía estaba alerta y reactivo. Lo que sucede en la cetoacidosis diabética es que se forman cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos son ácidos que no son fuertes, pero sí son de gran cantidad. Estos cuerpos cetónicos efectivamente se meten en el equilibrio ácido-base, y eso hace que efectivamente hay un anion gap aumentado y hay una acidosis profunda debido a la gran carga ácida que estos promueven. Ahora bien, ¿por qué, a pesar de que los números que ustedes vieron ahí prácticamente son incompatibles con la vida, nuestro paciente efectivamente es capaz de soportar toda esta carga ácida? Y lo que sucede es efectivamente que en estados de acidosis, y todos cuando estuvimos en pregrado, recordemos que una de las cosas que mantenía la homeostasia es mantener el equilibrio ácido-base. Y la razón es simple: este paciente, o las proteínas del cuerpo, los receptores, todos los mediadores químicos, funcionan con una configuración tridimensional que se permite mediante, o sea, se mantiene mediante algunas cifras de pH. Cuando esto baja, eso efectivamente cambia y la configuración
de estas enzimas, de estos mediadores químicos, de estos receptores, se va a alterar. Y esto va a provocar que efectivamente no haya perfusión, los tejidos no puedan realizar su metabolismo normal y normalmente el paciente cae en paro o fallece. La razón por la cual estos pacientes, a pesar de tener un estado ácido y una carga ácida tan grande, se mantienen vivos es efectivamente la razón por la cual nosotros debemos ser cautos a la hora de manejar la vía aérea. Y a pesar de que cada día nos sorprenden porque llegan pHs en 7,0, en 6,9, en 6,7, y la pregunta es cómo este hombre está vivo. Si entendemos la fisiología, efectivamente vamos a ver por qué. La razón de que está vivo se puede ver en la reacción buffer o la reacción tampones que tratan de mantener el equilibrio ácido-base. Cuando la carga ácida aumenta, esta reacción del ácido carbónico lo que trata es de desplazar la curva a la derecha. O sea, trata de que esa carga ácida sea compensada con bicarbonato para formar ácido carbónico y este ácido carbónico se convierte en CO2 más agua. Lo que sucede es que efectivamente este CO2 puede ser expulsado y a través de la ventilación. Recordemos que una de las funciones de movilizar aire dentro de la vía aérea es no solamente para que entre oxígeno, sino para salir CO2. Y si recordamos las clases anteriores, el CO2 o la ventilación es el encargado de movilizar CO2 hacia afuera. Por lo tanto, si estamos pensando y la razón por la cual este paciente es capaz de asimilar tanta carga ácida es porque su ventilación está aumentada. Y por eso es que estos pacientes, cuando ustedes ven la mecánica ventilatoria, tienen la famosa respiración de Kussmaul, porque es una respiración profunda y rápida, que lo que está tratando es de ventilar, ventilar, ventilar por todos los medios y movilizar, porque recordemos que ventilación es movilizar un volumen de aire importante hacia afuera. Con este aire vamos a sacar CO2 y vamos a mantener o vamos a intentar efectivamente disminuir la carga ácida del cuerpo. Ahora bien, otro de los errores que se cometen con este tipo de pacientes es que se les da bicarbonato. ¿Por qué? Porque si efectivamente se les da bicarbonato, el paciente debería mejorar su estado ácido-base. La realidad del bicarbonato es completamente distinta a lo que suena la lógica. La realidad del bicarbonato es que este inmediatamente se va a desplazar efectivamente la curva a la derecha y lo que va a hacer es que en 5 o 6 minutos después que lo administren no quede nada de bicarbonato y lo que sí queda es CO2 más agua. Por lo tanto, este paciente que está respirando, ya como ustedes vieron, para tratar de botar, de sacar de su cuerpo CO2, porque eso es la forma de que pueda eliminar la carga ácida que tiene, pues este paciente además yo le voy a dar más carga de CO2, porque todo ese bicarbonato que se le da, efectivamente lo que hace es que el paciente tenga que hacer más esfuerzo porque tiene que sacar más CO2 del cuerpo. Todo el bicarbonato que ustedes infunden, desgraciadamente su efecto sobre el pH es mínimo, pero su efecto rápidamente lo que va a hacer es convertirse en carga carbónica y esta carga carbónica significa más trabajo para el paciente para tratar de expulsarla, porque si no, efectivamente el paciente va a disminuir su pH, va a aumentar su acidosis. Y eso es una de las causas en las cuales efectivamente nosotros por nuestra intervención podemos echar a perder a este paciente y podemos agotarlo. Y agotando a este paciente hacemos más ineficiente su mecanismo, retenemos más CO2 y lo hacemos más acidótico. Ahora bien, si efectivamente se intuba a este paciente, que ya le dije las condiciones en la que está, si efectivamente este paciente se hace una secuencia rápida de intubación donde se paraliza, tú vas inmediatamente a disminuir disminuir su mecanismo fisiológico de adaptación, o sea, de tratar de mantenerse vivo en estas condiciones que son precarias. Por lo tanto, este paciente irremediablemente va a caer en paro, porque si está en un pH de 6,9 y lo paralizas por un minuto mientras tú haces la intubación, este pH al minuto va a estar en 6,15 y este paciente se va a parar. Por lo tanto, ojo cuando paralizas este tipo de pacientes porque le estás quitando su compensación. Que recuerden que es botar una gran cantidad de aire, un volumen de aire que con ese aire está CO2 y puede hacerle frente a la carga carbónica. A pesar de que tú lo conoces hace una hora, este paciente lleva
mucho tiempo botando y compensando a través de su ventilación. Y si tú se la quitas, tú lo matas. Por lo tanto, ojo con la hipercarbia, ojo con paralizar a este paciente, ojo con aumentarle su carga de CO2 porque también lo matas. Y ojo que este paciente, debido a su estado ácido-base precario, sus condiciones hemodinámicas no son buenas. No solamente porque el paciente además tiene una pérdida de aproximadamente 8 litros de agua, sino porque también los receptores adrenérgicos no están funcionando. Hay una vasoplegia debido a la gran acidosis que tiene. Por lo tanto, la secuencia rápida de intubación para estos pacientes es un acto de última opción. No debe considerarse como algo electivo. No debe ser para que el paciente efectivamente vaya a la UCI. Y la mejor forma de no cagarla es efectivamente evitar que el paciente se intube. Estos pacientes intubar es como el paciente asmático. Es la última opción. Yo no quiero intubar a este paciente porque me tengo que hacer cargo de un proceso fisiológico que lo está manteniendo vivo. Y no tengo yo los métodos para hacerlo tan eficiente como su centro respiratorio, porque su centro respiratorio está absolutamente respaldado por el estado ácido-base. Por lo tanto, traten, y lo primero, el primer consejo en los pacientes con cetoacidosis diabética, traten de por todos los medios no tener que intubarlo. Aunque la mecánica se vea fea, esa es la mecánica que él tiene y que necesita para poder botar CO2. Si tú se la quitas, lo matas. Aunque el residente de la UCI dice que no te lo va a aceptar, entonces el residente de la UCI no merece a este paciente. Tú tienes que quedarte con este paciente y mejorarlo. Y después, efectivamente, ves si lo intubas o no. Pero la intubación de estos pacientes tiene indicaciones que son bien definidas. Y el primer paso para no cagarla es no intubarlo. El BiPAP, que uno podría pensar en el BiPAP. El BiPAP, ojo que podría ser incluso dañino también para estos pacientes, a pesar de que es una herramienta maravillosa. ¿Por qué? Porque ojo con la gastroparesia. Estos pacientes terminan vomitando y terminan llenándose de vómito en la mascarilla. Puedes utilizarlo, podría ser, pero tienes que tener harto cuidado con la gastroparesia debido a la acidosis que tienen estos pacientes. Por otro lado, la máscara de alto flujo de todas maneras es una gran herramienta. Sé que no está disponible, de hecho está casi no disponible en ningún servicio de urgencia. Es muy difícil encontrarla. En la UCI tienen este tipo de aparato. Y la máscara lo que hace es efectivamente tratar de programarla a 60 litros. ¿Por qué? Porque además de disminuir el espacio muerto y mejorar el intercambio, expulsa con este flujo de 60 litros por minuto, expulsa el CO2 hacia afuera y ayuda a la extracción de CO2 mucho más rápida. Si tienes esto, antes de usar un BiPAP, antes de hacer o pensar intubar al paciente, trata de que efectivamente utilizar este aparatito y trata de programarlo a esta cantidad de litros por minuto. Ahora bien, hay veces que a pesar de que les dijimos que la primera opción para no cagarles es no intubarlo, hay puntos en los cuales no podemos hacer otra cosa que intubarlo y tenemos que intubar al paciente. Y los puntos son, por ejemplo, cuando el paciente ya está tan comprometido que no protege nada de la vía aérea. Y es un paciente que efectivamente ya no responde, es un paciente que ya no puede efectivamente, no tiene ningún tipo de reflejo de deglución, es un paciente que ya se está agotando, el paciente que se agota, que ya no está ventilando de forma adecuada y le haces un control de gases a pesar de tu tratamiento y el paciente tiene una CO2 que está normal o alta, este paciente está a punto de morirse, este paciente está a punto de fallar y ya no te queda más remedio de tú hacerte cargo de un proceso fisiológico que es la ventilación, en el cual ya está siendo no insuficiente, sino que está siendo, o sea, ya se está agotando y no está logrando controlarlo. Por lo tanto, aquí no te queda más remedio y también tienes que intubarlo. Y por último, si este paciente, la causa de cetoacidosis no es porque sea un debut, sino porque, por ejemplo, tenga un proceso abdominal y tenga que ser llevado a pabellón, en este caso no te queda otro remedio también que intubarlo y que este paciente tiene que hacer un manejo de vía aérea. Ahora bien, en este paciente que ya decidiste que hay que intubarlo, es el paciente donde tienes que tomar todas las medidas de seguridad. Y eso parte con que el gallo que va a intubar este paciente, el médico que va a intubar a este paciente, tiene que ser el experto. Este no es el paciente para aprender. Este no es el paciente en cual tú vas a hacer, vas a tomártelo un minuto y sabes que tienes una curva muy larga
de saturación que vas a tomarte el tiempo que sea necesario o el tiempo que tú quieras. Este paciente, su problema no está en la saturación, su problema está en el gas, o sea, en el CO2, disculpen. Está en expulsión de CO2. Por lo tanto, si tú paralizas a este paciente y te demoras 1 minuto y medio, te tomas tu tiempo, haces todo muy bonito y lo tienes paralizado pensando en la curva de oxigenación, pues te olvidaste del CO2 y el paciente se paró. Por lo tanto, este paciente tiene que ser la persona que más habilidad tenga a la hora de colocar un tubo entre las cuerdas vocales. Y otra cosa importante es que tienes que prepararlas con las mejores condiciones posibles. Y las mejores condiciones significa tener un plan A, un plan B, un C, un plan B, un plan C, el que sea necesario. Saber que este paciente, su estado ácido base, efectivamente va a cambiar en algo y que si tú no te apuras, el paciente puede caer en paro. Podríamos usar harta volemización, podríamos usar algún tipo de push dose para mejorar la hemodinamia. Este paciente necesitamos mejorar todas las condiciones. Y una de las cosas que se recomienda, o que yo recomiendo con este tipo de pacientes, es lo que vimos en la clase de intubación vigil. Este paciente deberíamos tratar de no paralizarlo el menor tiempo posible o no paralizarlo. Y la razón es simple, es que si efectivamente nos demoramos mucho a la hora de pasar el tubo por las cuerdas vocales, ya sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, este paciente, la ketamina por lejos es una opción espectacular en la cual el paciente efectivamente va a mantener su drive respiratorio hasta que yo sea capaz de ver, paralizarlo rápido y meterle un tubo en las cuerdas vocales rápidamente, que dure menos de 30 segundos todo el procedimiento. Por lo tanto, la intubación vigil es una opción que de todas maneras sería para mí la primera en este tipo de pacientes si tengo que intubarlo. Otra cosa importante es que ya, bueno, lo intubamos, lo hicimos rápido y fuimos los mejores, somos los expertos, somos los más bacanes, etc. Pero no se acuerden, no se olviden, discúlpenme, que cuando lo intuban, su trabajo para nada terminó ahí, su trabajo partió ahí. Y este paciente ya tú tienes en sus manos un mecanismo que lo mantiene vivo, que es la ventilación. Por lo tanto, cuando intubes a este paciente, tu cabeza tiene que ser la de tiene que estar en tu cabeza esto, un ventilador, tienes que ventilar, tienes que movilizar aire. Por lo tanto, tienes que pensar en volumen minuto. Y cuando vas a programar tu ventilador, o mientras estás efectivamente programando tu ventilador, que ojalá y en la preparación tu ventilador tiene que estar al lado y ya listo, ¿no? A esa hora no se enciende el ventilador ni se sacan los conectores o los tubos, tienes que pensar en movilizar gas. Por lo tanto, desde que tú ambuceas a este paciente, le estás dando bolsa mascarilla, tiene que ser con frecuencias altas y con volúmenes adecuados, pero frecuencias altas, porque en tu cabeza tiene que estar siempre, yo tengo que mover gas, yo tengo que mover gas porque es la única forma de que este paciente expulse CO2. Por lo tanto, piensen en ventilar. Esta intubación es para ventilar. Y si cuando vayas a efectivamente programar tu ventilación, tienes que pensar o tienes que tener en cuenta lo de arriba, si vas a usar un volumen tidal, que desgraciadamente no podemos hacerlo infinito, pues sabemos que ya hablamos de que los volumen tidal altos lo único que hacen es aumentar los daños asociados a la ventilación mecánica, y ya que va a ser esta la constante, lo que tenemos que es usar una frecuencia ventilatoria entre 24 y 28 para mover 12 o 18 litros por minuto. Esto más que una receta de cocina tienen que ustedes estar al lado, porque acá lo importante es aumentar la frecuencia ventilatoria todo lo que sea o todo lo que te permite el paciente sin tener que hacer un autopip, porque podrías incluso aumentar la complicación de este paciente al tratar de meterle o dejarle gas adentro. Por lo tanto, esta receta está bien para partir, pero es adecuada y absolutamente adecuada a tu paciente. 24 o 28 por minuto, lo único que tienes que recordar, o lo máximo que te permite el paciente para no hacer autopip, entre 12 o 18 litros por minuto. O si no, una de las formas más buenas de verlo es cuenta la frecuencia que tenía el paciente antes de intubarlo, cuál era su frecuencia ventilatoria. Si te mantiene, o sea, si te permite el ventilador sin hacer autopip, setearlo a esa frecuencia, genial. Si no, la frecuencia máxima que te permita para no hacer autopip. Por lo tanto, recuerden, en estos pacientes la única forma, o una forma importante, no es la única, pero una forma muy fácil de cagarla es intubándolo. Eviten intubar a este paciente por todos los medios.
Si el paciente está todavía vigil, todavía ventila o no tengo que llevarlo a ningún lado de cirugía, por ejemplo, de cirugía en sí o un procedimiento en sí, no intuben este paciente. No se hagan cargo irresponsable de algo que la evolución se hizo, que es el centro respiratorio. Este paciente está ventilando gracias a que su centro respiratorio sabe lo que él necesita. Por lo tanto, si tú te vas a tomar el control de esto, tienes harta probabilidad de echarlo a perder. Bueno amigos, espero que les haya sido interesante este caso. Eh, este es el último de la semana. Nos vemos en la última semana, que es la próxima semana. Chau.